No me perdono, sé que te perdí. 8:20 de esta mañana de lunes 26 de mayo, tiempo de análisis con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, bien, perdóname que haya tardado en llamarte, pero estaba con nosotros el presidente de la Cámara. Lo último de lo que hablaba era sobre el taxi, no sé si lo has escuchado. Bueno, vi justo esa parte, la terminé oyendo cuando empezó, pero después no pude oír el resto. Bueno, de todas maneras es un asunto que hemos... Él un poco venía a decir que tenían que cambiar, que el servicio no funciona bien y que tienen que tomar conciencia tanto los ayuntamientos como el propio sector. La verdad que sí, que enviaba varios mensajes, te lo digo porque lo que está pasando en el aeropuerto ya es que no tiene nombre, y no solo por el taxi, evidentemente. Hay muchos problemas y se ven colas y ya las tenemos prácticamente normalizadas, algo que es escandaloso para un destino que presume ser premium o que quiere ser premium o que busca un turismo de calidad. La verdad que para la hora del control de pasaporte sea casi que tercermundista es es que no lo sé, es que lo tomamos como normal y parece hasta aburrido que sigamos hablando de lo mismo siempre. Sí, no, lo que pasa es que ya aburre un poco porque hemos hablado tantas veces ya del tema y parece, yo lo único que voy a añadir, porque no, esto ya ustedes lo han analizado perfectamente, lo único que voy a añadir que esto, si se quiere tomar realmente una medida de presión, eso tiene que ser conjuntamente todos los ayuntamientos, conjuntamente con el Cabildo de Lanzarote, y también comprometer al gobierno de Canarias para que haga una presión al Estado. Si no, pues nos pondrán en la cola de los problemas, muchos que tiene también el Ministerio del Interior, para resolver un problema que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. Ya no solo la falta de policía en general, de policías nacionales, que hay un déficit importante, sino que yo soy de los que creo que hay que crear una comisaría propia en el aeropuerto de Lanzarote. Creo que el tráfico que tiene, de casi más de 3 millones de pasajeros anuales, yo creo que obliga o es necesario que se cree esa comisaría propia que tenga su propio personal independiente de la comisaría de Arrecife. Uh-huh. En clave política, Jorge, que este fin de semana hemos tenido muchísimas cosas, entre ellas, y la verdad que fue interesante la recta final hasta la llegada del 7º Congreso Insular de Coalición Canaria, no por nada, sino porque dos candidaturas finalmente se unificaron ya casi llegando al Congreso, y parece que existió un cierre de filas, al menos en apariencia, con el nombramiento de Pedro Sanginés como secretario general de Coalición Canaria en Lanzarote. Sí, bueno, yo creo que la gente ha reflexionado, los que estaban, digamos, la mayor parte, porque yo conozco mucho Coalición Canaria por dentro, lo llevo siguiendo desde hace mucho tiempo, muchos años. La mayor parte, evidentemente, estaba optando por esa unificación, de una candidatura unificada, donde estuviera Samuel y Pedro Sanginés, porque entre otras cosas, Pedro, aunque hubiera ganado, si no era con el apoyo, digamos, de una parte del partido, aunque sea pequeña, aunque hubiera sido pequeña, de un 30% quizás en contra, era evidente que no podía estar gobernando teniendo a Osvaldo, digamos, disgustado, porque Osvaldo apostó por la otra candidatura, teniendo a Jesús Machín, que es todo un símbolo de Coalición Canaria, el alcalde de Tinado, que es el que gana siempre con mayoría absoluta de manera clara. En definitiva, yo creo que ha sido lo mejor para el proyecto nacionalista, y ahora habrá que ver el andar de la perrita, a ver cómo se hacen las cosas y a ver si Pedro consigue, de alguna manera con su nuevo equipo, consigue revitalizar Coalición Canaria allí donde está más flojo. Sí, porque la verdad que es algo que necesita. Hay varias reclamaciones o reivindicaciones que hace el Partido Socialista en este día. Una de ellas tiene que ver con que Tías y San Bartolomé exigen, como miembros del Consorcio del Agua, conocer el contenido de las alegaciones de Canal Gestión. Según aseguran en nota de prensa, el gobierno en el Cabildo se ha pasado de plazo para entregarle esas alegaciones, que ignoro si ese es el procedimiento, si no lo es, en base a... Lo que pasa es que la nota de prensa pone varias cosas. Por una parte habla de que efectivamente es complicado tomar decisiones sin toda la documentación y más decisiones tan trascendentales que implican la rescisión de un contrato como el de Canal Gestión Lanzarote, pero sí es verdad que se pregunta la portavoz del Partido Socialista en Lanzarote, Ariagona González, que si Osvaldo Betancourt tiene algo que ocultar al no haber entregado estas alegaciones a Tías y a San Bartolomé.
Bueno, yo creo que esto es un proceso muy complicado, como bien dice la propia nota. Yo creo que no es tan fácil. Hay que armar un expediente para que tú puedas conseguir la disolución de un contrato. Tiene que armar un expediente que después no te vaya a costar mucho dinero con los años. Es decir, que después a lo mejor dentro de 4 o 5 años viene otro presidente o otra presidenta y se encuentra con ese marrón. Yo creo que se están tratando de hacer las cosas bien. No es fácil, es evidente que ya Canal Gestión tiene la vida contada en Lanzarote, el tiempo contado, mejor dicho, y la vida en general como empresa para llevar el ciclo integral del agua de Lanzarote. Creo que ni ellos mismos están ya con ganas, no se sienten queridos, y por lo tanto yo creo que ellos lo que están intentando es salir lo mejor parado económicamente de esta disolución. Es decir, ellos lo que quieren es recibir un dinero importante que justifique de alguna manera la inversión que han hecho en estos últimos 10 años en la isla de Lanzarote. Yo creo que es un problema que ahora lo difícil es encontrar otra empresa que quiera venir, que quiera asumir el nuevo reto de modernizar toda la infraestructura, toda la renovación de redes, y eso tiene que participar, y insisto, venga quien venga, tiene que haber un compromiso del Consorcio Insular del Agua, que creo que lo está viendo, desde que llegó Osvaldo Betancourt a la presidencia del Cabildo. Creo que es de los asuntos que él se ha tomado más en serio, porque serio es el asunto, y por lo tanto yo creo que las cosas se están intentando mejorar, todo lo contrario de lo que ocurrió en el mandato anterior, donde no se logró ningún avance, sino al contrario un retroceso en el tema del ciclo integral del agua de Lanzarote en general, sobre todo en lo que es en materia de producción y distribución del agua, con esas pérdidas y esa falta de obras en mejorar, porque, insisto, Canal Gestión tendrá culpa, y seguro que lo tiene, por una mala gestión, nunca mejor dicho, en los últimos años, pero lo cierto es que el Ayuntamiento y el Cabildo son los responsables de renovar las redes. Eso lo tenemos que tener claro todo, porque si no nos estamos engañando al solitario. Y por eso el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancourt, nada más llegar, empezó y se marcó el objetivo de invertir 10, 12, 13 millones de euros, que es que es verdad que se ha retrasado, porque para que vean lo difícil que es, que a pesar de que el Cabildo estaba desde casi llegar a Osvaldo, fue uno de los retos que se fijó, pues todavía las inversiones se están empezando a ver ahora, es decir, 2 años después, para que vea cómo va la administración, cómo es la burocracia, en este caso que hay que pedir informes sectoriales, informes de todo tipo, que retrasa hasta el infinito muchas veces la realización de una obra en la isla de Lanzarote. Uh-huh. Y ya por terminar con una de las denuncias que hace el Partido Socialista, ellos denuncian que se haya dejado morir de alguna manera el muelle comercial de Arrecife, que efectivamente nos confirmaba aquí también José Valle, que también intervino, ¿no?, en esas negociaciones para que la Autoridad Portuaria de Las Palmas cediera ese espacio a Lanzarote y al Cabildo de Lanzarote. No sé qué te parece, porque es verdad que nosotros hemos hablado en numerosas ocasiones de que ese espacio está ahí, que es un espacio realmente clave, pero también es verdad que nos explicaba Valle que por temas de permiso se ha tardado más de lo esperado. Sí. Bueno, no es que se haya dejado morir, es que estaba muerto ese espacio, y yo siempre lo vengo reclamando, porque aparte especialmente era muy joven, muy niño, y conocía ese muelle, la actividad que tuvo en su día cuando en los años 70, años 80, ya era un muelle con bastante actividad, y realmente ha ido muriéndose ya desde hace muchos años. Yo creo que lo que hizo Dolores Corujo fue positivo, pero es verdad que tenía que haber tenido un plan de qué era lo que se iba a hacer allí, no solo coger el uso, que está bien, el uso de ese espacio que pertenece a Puerto Canario, a la autoridad portuaria, pero saber lo que se va a hacer ahí, porque de nada va a haber un espacio que después, encima, ¿te acuerdas cuando hubo un temporal que se rompieron todas esas escolleras y se cayeron al firme del muelle, a la entrada del muelle, y estuvo ahí más de 2 o 3 meses sin que nadie quitara la piedra, porque si era competencia de la autoridad portuaria, la autoridad portuaria decía que era competencia del Cabildo, que ya le había cedido la gestión de ese espacio. En fin, en definitiva, yo creo que aquí el Cabildo tiene que ponerse las pilas, saber exactamente en qué momento está, explicarlo a la ciudadanía por qué se ha retrasado tanto, y sobre todo que se saque un concurso de ideas, o si se tiene ya una idea,
qué hacer ahí en ese espacio que es único, ¿eh? Yo ayer mismo estaba mirándolo enfrente de la bahía de Arrecife y es realmente una pena que tan poca, que con tantas actividades relacionadas con el ocio, pero sobre todo con el deporte marítimo, no se aproveche ese espacio. Yo creo que eso necesitaría una inversión millonaria, porque esa es la realidad, para reestructurar y modernizar todo ese muelle, que eso ahí donde yo creo que ahí el Cabildo pues se ha visto imposibilitado, a no ser que consiga fondos de FEDER o fondos de estos de europeos, donde se pueda hacer un proyecto, porque eso necesita mucho dinero, reformar y adaptar y modernizar esa infraestructura que, insisto, lleva muchos años abandonada. Pues con eso nos quedamos, dándote las gracias, como siempre, en este análisis un poco más express que otros días, pero a veces son así las cosas del directo, se nos alargan algunas entrevistas. Jorge Coll, director de medios de Lancelot. Venga, un abrazo. Gracias, buena semana. Ni siquiera me pensaste un 29 de